Y vamos con otra sección que es tirar de hemeroteca y que ya saben que en esta sección también sufren mucho los políticos. Nadie podrá probar que no son inocentes. Tomás cuenta con mi confianza y con la confianza de la Ejecutiva Federal. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro. Ay, Dios mío, la bendita hemeroteca, la maldita, en este caso, a veces dan ganas de llegar al domingo solo para escuchar lo que nos tiene que contar. Maldita hemeroteca, Clara Jiménez y Julio Montes. Clara aquí, muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Supongo que como con el equipo de pruebas de verificación habréis tenido muchísimo trabajo esta semana mirando lo que dicen y sobre todo comparando con lo que nos decían antes, ¿no? Hemos tenido bastante curro y eso que ha habido portavoces que han tirado de hemeroteca ajena, pero Sí, se es han olvidado verdad, bastante es de verdad. la Ha habido propia. pruebas de verificación, ha habido hemeroteca, en fin, algunos ya pueden pasar por aquí, ya aparece el programa. Debe ser que ven el objetivo. No te voy a hablar de la promesa estrella de Mariano Rajoy, de esos 3 millones de empleos que nos promete. En las pasadas elecciones nos prometió que iba a reducir el paro a la mitad y aquí estamos esperando el milagro. No me vas a hablar, pero me lo recuerdas. Te Te lo has recuerdo, hecho un político, venga. ¿Qué nos traes? Bueno, vamos a hablar de los que se estrenaban en el debate. Venga. Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, era un neófito en esto de los debates, pero se ha quedado a gusto, ¿eh? Mira cómo le recordaba a Pedro Sánchez lo que es una imputación y lo que es una imputación sin matices al hilo de las imputaciones de Chaves y de Griñán. Nosotros, señor Sánchez, y me alegro de que usted esté aquí, no tenemos doble varas de medir y no aceptamos lecciones de aquellos que usan la moral a la carta o por barrios. Cuando una persona está imputada, no está poco imputada o muy imputada. Cuando una señora está embarazada, no está muy embarazada o poco embarazada, está embarazada. Madre mía, qué nivel, no vamos a verificarlo. Estoy por decirle a Natalia que entre otra vez para que hagamos una verificación de un embarazo poquito mucho. Vaya frase de Rafael Hernando, ¿eh? Parecía que el día del debate del Estado de la Nación no había matices en las imputaciones. No, brocha gorda, brocha gorda. Le echaba en cara al Partido Socialista, de hecho, que tuviera esa doble vara de medir para unos imputados y para otros. Una cosa bastante sorprendente, Sí. porque 8 días antes, solo 8 días antes... Aquí viene el tema. Le preguntaban a Rafael Hernando en rueda de prensa que si el Partido Popular tenía una doble vara de medir, una para los imputados del Partido Socialista, a los que pide que se les retire el escaño, y otra para los imputados del Partido Popular. Para uno en concreto, Juan José Imbroda, presidente de Melilla, que está imputado por prevaricación. Mira lo que decía. También hay imputaciones por unas causas, imputaciones por otras. Ajá. La cosa es que cuando son los tuyos, el embarazo sí que tiene matices, cuando son los otros, pues no hay matices, se tienen que ir y punto, ¿no? Cuando son... Esto es lo que me estás queriendo decir. Exacto, cuando son los otros parece un embarazo avanzado casi, Ana. Pero bueno, hemos encontrado más ejemplos, ¿eh? Sí. Vamos a subir un puntito en el escalafón. Número 3 del Partido Popular, Carlos Floriano. También le preguntaban hace poco por esa imputación del presidente de Melilla y él lo tenía muy clarito. Se comprometieron a no llevar imputados en sus listas. Quería preguntarle por el caso del presidente de Melilla, que fue imputado la semana pasada por prevaricación. ¿Qué va a pasar con él? Que no todas las imputaciones son iguales. Y por eso, decir muchas veces, es que usted dijo, y se ponen comillas en una parte, oiga, pero ¿y la otra? ¿Por qué no ponemos la otra? Que se estudian caso por caso. Porque es que hay algunos casos que no son iguales que otros. Ah, vale, claro. Así que no todas las imputaciones son iguales. Vamos echando la vista atrás, subimos en el escalafón del PP y claro, cuando empiezan a salir nombres de los suyos no todas son iguales, ¿no? Exacto, nos da la impresión que la tesis del Partido Popular es que si las imputaciones son de otros no hay matices, pero si son propias hay bastantes matices. Hemos hecho un poco más de maldita hemeroteca y nos hemos encontrado con que dependiendo de quién sea el imputado, el Partido Popular le trata de una manera o de otra. Subimos otro peldaño. Número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, hablaba de Bárcenas cuando todavía era senador de una manera bastante diferente a la que habla ahora. Ahora ni le nombran, o sea que... Y decía ella que no por obvio es menos importante recordar ciertas cosas. Acerca de la permanencia en el escaño del señor Bárcenas, yo tengo que recordar algo que por obvio no es menos importante, y es que el señor Bárcenas está imputado, pero no está condenado. Y la imputación no es una condena. Hay muchos diputados y senadores de otros grupos políticos, por ejemplo del Partido Socialista, que han tenido imputación y que no han abandonado su escaño.
Yo tengo que reconocer que me gusta cuando los políticos nos dicen cosas que ya sabemos que una imputación no es una condena, pero hoy lo que estamos mirando en Maldita Hemeroteca es cómo cambia el discurso cuando los imputados son tuyos y del nivel que era entonces Bárcenas, ¿no? Bueno, espera, no te vengas arriba tan rápido, ¿Qué más? Que te veo. Y solo nos queda un escalón más. Solo nos queda un escalón, ya a la tesis de Rafael Hernando de que una imputación es como un embarazo, que no tiene matices, se ha contestado él mismo. Le ha contestado el número 3. Le ha contestado la número 2 y nos queda, como no, el presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy. Camps es el candidato. Aunque la justicia, repito, el juez decide abrir juicio contra él, usted lo mantiene como candidato. Yo lo mantengo como candidato, sí. ¿Y a usted le parece que eso da un mensaje a la sociedad positivo? Yo creo que es defender la honra de un señor y no creo que porque se abra un juicio oral ello ya significa que esa persona esté condenada. Pero dígame una cosa, ¿por qué con él no funcionan los mismos mecanismos que el PP aplica con otras personas? Es decir, otros imputados que no van en listas, que desaparecen, que se les da la baja. ¿Por qué con él no funcionan estos mecanismos? Porque todos los casos no son iguales. Pues hoy, abril de 2011, me ha parecido leer, las fechas siempre dices que son importantes, no todos los imputados son iguales. Rafael Hernando, ¿en qué quedamos? ¿Los embarazos sí o no? A esta semana, si miramos 2011, está claro que la Maldita Hemeroteca... No todos son iguales y además Camps es una prueba de ello, al final salió absuelto. Sí, es verdad, fue no culpable, declarado de esa causa concreta de lo de los trajes. Bueno, aquí, como en el resto de secciones, va para todos. La Maldita Hemeroteca, dime que has traído algo más de otros partidos. Hombre, claro, te he dicho que algunos de los que se estrenaban, ¿no? Pues otros, bueno, claro, es verdad. Sí, sí. Otro que se estrenaba en este del debate del Estado de la Nación era Pedro Sánchez. Hizo un discurso bastante crítico con esa tesis de la recuperación que vende Mariano Rajoy y él se plantó en la que él defiende últimamente, que es que la recuperación o es justa o no se le puede llamar recuperación. No sabemos cuál defiende, porque unas veces recuperación sí, recuperación no, es justa, no es justa. ¿Qué nos has traído de Maldita Hemeroteca suyo? Bueno, últimamente habla Pedro Sánchez de recuperación, pero esto no es algo nuevo. Ajá. ¿Qué me dices si te digo que Pedro Sánchez es de los que mantuvo firmemente la tesis de los brotes verdes de la exministra Salgado? No puedo creerte, no puedo creerte. Sí. Bueno, claro, era un gobierno del Partido Socialista, él era un cargo en el Partido Socialista, no como ahora, pero era un cargo, no sé si concejal, creo que era, ¿qué iba a hacer? Pues defender a los suyos, muy español. Tocaba. Mira, Pedro Sánchez tenía un blog cuando era concejal por Madrid. Y aquí lo estás viendo. En el mismo barco se llamaba. Hablaba un poquito de todo. ¿Era concejal o era poeta? No, era concejal. No, era concejal, era concejal. En el mismo barco. En este blog nos podemos encontrar chascarrillos, opiniones, argumentos, pero ojo, es un blog que ha borrado, ¿eh? ¿Cómo que lo ha borrado y de dónde lo ha sacado? Bueno, es un blog... O sea, si accedemos en el mismo barco, ¿no está ahora mismo? No vas a encontrar todo el blog, ha borrado una parte de las entradas, las de más atrás. Nosotros las hemos recuperado, suponemos que las ha debido borrar porque no quería que te enseñáramos cosas como la que vamos a ver ahora. Sí, vale. Así que vamos enséñanos. Verás. Cosas que ha borrado Pedro Sánchez, no sabemos si es porque igual, oye, pues la foto no era bonita o tal, pero no. En junio de 2009 escribía esta entrada: brotes verdes, ves ahí las hojitas, están un poco pochas, podía haber elegido un poco mejor la foto, pero bueno, ya lo ha arreglado él con el texto. En 2009 escribía Pedro Sánchez que los datos de esa época confirmaban los brotes verdes que vendía el gobierno Zapatero y que el Partido Popular era un irresponsable por no cuidarlos. Los brotes verdes que ya estaban surgiendo. Efectivamente. La Maldita Hemeroteca en ese blog, en el mismo barco de Pedro Sánchez, que también le afecta a él. Y creo que no solo el PP y no solo Pedro Sánchez, Clara, nos queda uno más por pasar en la Maldita Hemeroteca, que no estaba invitado porque todavía, aunque él crea que es ya líder de la oposición, no está en el Congreso, pero fuera de él sí que habló un tal Pablo Iglesias. Efectivamente, nos salimos del Congreso y nos vamos... Todavía, perdona, estoy impactada con los brotes verdes y con el blog. No lo busquen, que como dice Clara, ya ha borrado una parte de ello. Bueno, nos Pablo vamos Iglesias. Al debate del otro Estado de la Nación, el que creó Pablo Iglesias el jueves pasado. No te voy a contar esas propuestas que hizo que nos recuerdan a Izquierda Unida y al Partido Socialista, que eso ya lo hemos visto en la entrevista. Te voy a hablar de las propuestas que estaban en su programa electoral de las europeas y que ya han desaparecido, como el blog de Pedro Sánchez. Bueno, no han terminado de desaparecer, los matices. Se han matizado. Verás, hacía una propuesta Pedro Sánchez que quiero que escuches, a ver a qué te suena a ti. Vamos a proponer medidas que avancen hacia la salida de la precariedad. La renta de garantía de ingresos, similar a la que ya funciona en la comunidad autónoma vasca, es una prestación económica mensual. Esta ayuda la podrían cobrar las personas que no disponen de recursos o los que tienen son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que reúnan una serie de requisitos. Bueno, suena razonable y es un tipo de renta que ya existe en Euskadi. Si no recuerdo mal, él mismo lo decía en ese debate. Matices, sí, pero existe. Maldita Hemeroteca no está aquí para decidir si es razonable o no es razonable esta renta. A veces me das miedo. Con requisitos,
Pero sí estamos aquí para recordarle a Pablo Iglesias que en el epígrafe 1.12 de su programa de las europeas, él hablaba de una renta básica para todo ciudadano por el mero hecho de ser un ser humano, sin requisitos. Cosas que matizamos, ahora hacen falta requisitos para recibirla. Y esto es algo que ha defendido antes de las europeas y después de las europeas, y bastante, ¿eh? Lo ha defendido bastante. Vamos a escucharlo, que no solo viene en el programa, como dice Clara. Les han prometido a la gente una renta básica universal. Esto es así, lo mantienen, ¿no? Sí, y creo que esto es una cosa que se ha hecho en unos cuantos sitios. A mí me parece que un ser humano, por el hecho de haber nacido, tiene derecho a una dignidad, y esa dignidad se traduce en elementos materiales. La renta básica podría servir para acabar con todo eso y para dar mayor poder de negociación a los trabajadores a la hora de negociar sus condiciones. Lo de la renta básica, que cualquier persona pueda tener 650 euros al mes por el hecho de ser un ser humano, es una cosa perfectamente razonable. La maldita hemeroteca, Clara, que se llevan por delante los matices y claro, cuando te pones a buscar te encuentras estas cosas, ¿no? Era perfectamente razonable. Esto es lo que vamos a llamar Pablo Iglesias haciéndose un Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Bueno, más maldita hemeroteca la semana que viene. Gracias, Clara, al PP, al PSOE y también a Podemos. Esta semana, gracias por habernos acompañado como siempre.